En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al estar estudiando de los padres y hijos, ustedes me pueden decir, ay, pues tú qué me vas a enseñar de padres si todavía no eres mamá. Pero sí les puedo enseñar. Yo decía, Señor, pues tú qué quieres que yo hable, pues yo no siendo mamá, ¿verdad? Pero yo decía, pues no sé. Entonces todo este tiempo yo estuve, pues en cierta manera deprimida, o porque todavía no soy mamá, o porque no esto. Pero luego, al estudiar más, me di cuenta que uno, aunque no es mamá, puede aconsejar como mamá. Y para eso tiene la Biblia. Muchas de las cosas que los hijos no vienen con manual, pero sí vienen con una Biblia. Y en la Biblia te muestra cómo ser un buen padre. Al estar estudiando, decía, me empecé a ver estadísticas que se hicieron aquí en los Estados Unidos y pues unas se hicieron en el mundo. Una de ellas era de que cuando los padres comparten más tiempo con los hijos o cuando conviven más. Y se decía que en esta estadística que era al momento de compartir los alimentos, que era cuando se sentaban a comer, era cuando más tiempo compartían los padres y los hijos. Pero al principios de este año, una universidad en Boston hizo una encuesta en los Estados Unidos con varias cadenas de restaurantes. Ellos dijeron, bueno, pues si es así, vamos a ver si es cierto que durante la comida los padres y los hijos están conviviendo. La encuesta se hizo en muchos restaurantes y salió que el 73% de los padres y los hijos estaban usando su celular, un iPad, o algo que los distraía de compartir el tiempo familiar. Cuando leí eso dije, pues entonces realmente ya no estamos compartiendo como familia o no estamos conviviendo como familia. Y eso me llamó la atención. Otra estadística decía que 2.9 millones de niños son criados por sus abuelos. ¿Cuántos de nosotros no vivimos eso? Yo recuerdo que si mis papás iban a trabajar, el que se quedaba a cargo era mi abuelita o mi abuelito, o si estábamos enfermos en la escuela, mis abuelitos eran los que venían por nosotros. Y si no son parte de esa estadística, son parte de otra estadística aún peor. Dice que si tus abuelos o tus papás no te están criando, a los que tienen hermanitos o hermanas mayores que tú, ellos son los que te están criando. Entonces, cuando escuché eso, dije, qué tristeza, porque los niños ya no están aprendiendo de sus papás ni de sus abuelos, sino de sus hermanos mayores. Y en una manera está bien, pero no, conforme a la Biblia, no está bien que tus hermanos mayores te enseñen. Se hizo otra encuesta y decía que el 75% de los padres dijeron que su tiempo familiar como familia a la semana era de 34 minutos viendo la tele. Eso es lo que su tiempo familiar por una semana era, viendo la tele, y lo dijeron 75% de los papás, y que eso era como ellos pasaban tiempo con sus hijos, cuando se sentaban a ver una serie, una movie, algo. Y pues las movies no duran 34 minutos, entonces puede haber sido un comercial o algo así. Y algo que me asustó a mí, y yo creo que a Omar también le va a asustar, es que en el 2016, si tú quieres tener un bebé, te va a costar alrededor de $245,000 para tener un bebé. Esto incluye, pues obviamente, comida, casa, todo eso, pero hasta los 21 años de edad. De ahí en adelante no te incluye tuition y no incluye otras cosas. Simplemente es nada más criarlo para que más o menos esté bien ese hijo. Ahora, cuando vi todas estas estadísticas y como le digo, más la del dinero, a mí me llamó un chorro la atención porque dije, ay, pues no, mejor no tenemos hijos, Omar, vamos a terminar en quiebra. Y eso no es contando college tuition o que si les vas a comprar un carro a los hijos, o sea, los hijos salen caros. Pero luego vamos a ese punto más después. Al leer la Biblia, yo estaba buscando ejemplos de papás o hijos ejemplares en la Biblia, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Desafortunadamente encontré más ejemplos de los padres, de hijos rebeldes y de padres que batallaron con sus hijos, de padres que estaban estancados porque no quisieron obedecer las enseñanzas de la palabra. En Esther 2:7 viene la historia de Esther. Y Esther 2:7 dice, Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque ella era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Entonces aquí vemos un padre, muchos dicen un padre no es el que engendra, pues no.
y la Biblia te lo comprueba también. Mardoqueo no era papá biológico de Esther, pero sin duda Mardoqueo se dio el lugar de padre con ella. La adoptó como ella. A Mardoqueo le estaba costando el criar a Esther. Ahora en Esther 2:19 dice, Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. Si ustedes saben quién es Esther, Esther llegó a ser reina. Entonces, Esther era judía, obviamente ella no puede decir de dónde venía. Y ella llegó al reino. Aún estando en el reino, se presentaron varias cosas que Mardoqueo era un sirviente del rey, entonces él se enteró de ciertas cosas que iba a pasar. En el capítulo 4 3 y 4 vemos cómo se estaba haciendo un complot para que hubiera un gran masacre al pueblo judío. Cuando Mardoqueo se escuchó esto, le mandó a hablar a Esther y le dijo, hey, tú tienes que hacer algo, ponte las pilas, muévete, haz algo, ve con el rey. Para esto, Esther, en el capítulo 4, Esther dice, cuando Mardoqueo recibió el mensaje, bueno, Esther le dice, a Esther le llegan sus sirvientes y le dicen, Esther, Mardoqueo está haciendo un show allá, se entristeció, dice que todo el mundo se va a morir, se vistió de ceniza y de una tela áspera y está llorando amargamente. Tienes que hacer algo. Entonces Esther le dijo, bueno, pues déjame ver qué tiene Mardoqueo. Mandó a una de sus sirvientes y le dijo, hey Mardoqueo, pues qué rollo contigo, ¿por qué estás haciendo tanto show? Entonces ya para ese entonces Mardoqueo le contó lo que iba a pasar, que iba a haber pues una masacre si no pasaba algo. Entonces en Esther 4:12 dice, Mardoqueo recibió el mensaje de Esther y le mandó esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si tú no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos va a venir de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Yo digo, si Mardoqueo hubiera sido otro, pues que se mueran todos nos vamos a morir, pues vamos a morirnos. Pero Mardoqueo hizo algo muy importante que como papás ustedes deben de hacer, es aconsejar. Yo aquí veo, Mardoqueo fue sabio, sí, estaba llorando amargamente y estaba haciendo su show ahí en el palacio, pero él dijo, ¿cómo voy a llamar la atención de mi hijo? ¿Cómo me va a poner atención mi hija? Esther anda allá en el palacio muy a gusto con el rey, vistiéndose y arropándose muy bien, pero ¿cómo le voy a agarrar la atención? Pues lo hizo aconsejando por medio de guardias y sirvientes y todo eso, llegó esto a Esther. Entonces yo digo que ahí Esther tuvo que recapacitar y tuvo que darse cuenta que, hey, si tú no haces nada. Esther no quería ir ante el rey, porque si el rey no te llamaba, tú podías morir, más porque si el rey no extendía su cetro, tú morirías. O sea, si el rey no te invitaba, no te invitaba. Entonces Esther decía, no, pues voy a morir. De todos modos iban a morir todos y ya no se animaba. Yo les pregunto a ustedes como papás, ¿están realmente aconsejando a sus hijos? ¿Están evitando una masacre? ¿Están evitando un problema en sus vidas? Si no lo están haciendo, sean como Mardoqueo, aprendan. Él tal vez le tuvo que decir a Esther 3 o 4 veces, hey, ponte las pilas, hey, esto va a pasar, por algo tú estás aquí, por algo. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Vemos en la historia que gracias a que Esther se animó y se puso los pantalones o los tacones o no sé qué se puso, fue ante el rey y esto evitó que el pueblo judío pasara un gran masacre, evitó que no murieran el pueblo judío. Entonces yo los animo a que ustedes aconsejen a sus hijos, así como está ahí. Muchas de las veces nosotros los hijos, pues a nosotros nos fascina que nuestros papás nos estén dice, pero muchas de las veces es necesario, aconseja. En Job vamos a ver otra historia que se dice, y este es el segundo paso, llama a tus hijos y celebra una ceremonia. Entonces yo los invito a que ustedes llamen a sus hijos y celebren una ceremonia. Job 1, 4 y 5 dice, los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días a pedirle perdón a Dios por sus hijos? Aquí me llama mucho la atención cuando dice, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que los perdonara. Yo les puedo decir, de Job podemos aprender.
una de las cosas que Job hizo, llamaba a sus hijos, era una costumbre de todos los días. Job le presentaba una ofrenda a Dios por cada uno de sus hijos. Y dicen que eran muchos, ¿verdad? Porque hasta se turnaban haciendo fiestas. Y lo otro que veo es que Job estaba pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Y ahora les digo, ¿es costumbre para ustedes tener una ceremonia todos los días? Al levantarse, al dormir, ¿es una costumbre o solamente cuando oramos por los alimentos? Los padres no pueden vendarse los ojos a que sus hijos son perfectos y van caminando rectamente. Si yo me imagino, en el tiempo de Job, pues se hablaba mucho más de Dios, de lo que era Dios. Habían visto milagros y aún así tenían que ofrecer una ceremonia para pedir perdón. Ahora en nuestros días hablamos de Dios, pero no son como antes. Muchas de las veces nada más venimos a la iglesia 1 hora o 2 horas a la semana y lo demás lo dejamos fuera. Entonces yo les digo, ¿ustedes saben realmente qué están haciendo sus hijos? ¿Saben si son salvos primeramente? ¿Saben si en su corazón han aceptado al Señor? Y 2, ¿en qué lugares andan tus hijos? ¿Andan de fiesta en fiesta? ¿Te llegan a medianoche? A los que todavía los hijos viven en casa, ¿dónde están tus hijos? ¿Te mienten enfrente de tu cara? ¿Cómo son en Snapchat, en Facebook, en Instagram? ¿Son otros que tú ni los reconoces? Porque realmente no tienes tú el valor de confrontarlos. Como padres, como papás, sacerdotes del hogar, es tu responsabilidad llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Si tú no lo estás haciendo, ¿quién lo va a hacer? No va a haber alguien más. La mujer sí, obviamente tú te encargas también. Si el papá está ausente, tú tienes que hacer step-in y tienes que ponerte las pilas y llevar a tus hijos a celebrar una ceremonia. Algo que me llamó mucho la atención es que Job llamaba y él hacía esta ceremonia, ¿verdad? Pero para mí Job intercedía por sus hijos como sacerdote de hogar. Él era el que, Señor, yo no sé qué están haciendo, pero aquí todos vénganse. Si se fueron parties, si hicieron esto, si hicieron aquello, vénganse porque le vamos a pedir a Dios. Si hay algo de ustedes que estuvo sucio durante esa fiesta o durante lo que tuvieron, ahorita es el momento para pedir perdón a Dios. Entonces Job se estaba asegurando de la vida eterna de sus hijos. Job se estaba asegurando de que, hey, ponte las pilas. Si ya te fuiste de fiesta, pero vente. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Lo mismo, imitar a Job en eso. Si tú no has hecho un altar, si tú no te levantas temprano primeramente a orar con tus hijos, a orar con tu familia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Es tu responsabilidad. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue de que yo me acordé rápidamente de mi papá y de mi mamá cuando éramos pequeños. Yo recuerdo que para nosotros siempre había excusas para no ir a la iglesia, ¿verdad? Pero yo recuerdo que nosotros nunca faltamos ni un domingo ni un jueves. Y eso lo tengo presente y digo, wow, o sea, mi mamá, yo me acuerdo que ella se iba de la casa temprano en la mañana y se iba como a las 5 de la mañana, no regresaba del trabajo como hasta las 3, 4. Cuando nosotros estábamos en la escuela, salíamos, comíamos, cenábamos y nos íbamos a la iglesia los jueves. Los domingos, sábados y domingos mi mamá descansaba, pero yo recuerdo que desde la mañana ella se levantaba a las 6 de la mañana o 6:20 exactamente, se levantaba, nos hacía pancakes, porque a nosotros nos encantan los pancakes de mi mamá, y ahorita todavía es costumbre con los nietos, ¿verdad? Se levantaba, les hacía pancakes y nos levantábamos para alistarnos, para irnos a la iglesia, a la escuela dominical primeramente y luego a la iglesia. Pero nosotros en nuestros días, ¿qué hacemos? ¿Realmente nos estamos levantando? ¿Realmente es una costumbre hacer eso con nuestros hijos? Yo creo que no. Eso se quedó en los 1990 para atrás. Ya los niños de hoy no saben a lo mejor tanto de una escuela dominical o de un servicio de oración entre semana. El tercer punto es el que quiero hacer, que no puedes descuidar tu legado. Y para esto, el legado es lo mejor que tú le puedes dejar a tu hijo. Aparte de una herencia, aparte los hijos se van a fijar en lo que mi papá me dejó, lo que mi mamá me dio. Esto nada más ellos dos me lo pudieron haber dado porque nadie más me lo dio. Y en Hechos 12:12 viene la historia de alguien. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, entonces era Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando leí este versículo dije, wow, o sea, qué padre que María, la mamá de Juan Marcos,
Su casa era conocida como casa de oración. Muchos se reunían allí para orar. Ahora yo les digo, en nuestras casas son consideradas casas de oración y no les estoy hablando de que sean religiosas y todo el mundo vea que te la pasas orando todo el día. No, pero te conocen porque en tu casa pasan milagros, porque tu hijo sana en tu casa, porque si llegan gentes que necesita de Dios, allí lo encuentra. Y si no, tenemos que aprender de esto. Hay un, ¿cómo se dice? Como un quote que dijo John Piper. Y dijo, el desafío y la pereza de los padres incrédulos puedo entender, pero el descuido de los padres cristianos me deja perplejo. El descuido de los padres cristianos me deja perplejo. Ahora veo eso y digo, como padres cristianos, como padres creyentes en Dios, no puedes ser descuidado, no puedes. Tienes doble responsabilidad de criar a tus hijos en un ambiente cristiano, que ellos conozcan quién es Cristo. Aquí vemos, en Hechos 12, vemos como Juan Marcos, ¿verdad? Yo digo, qué afortunado fue él, porque su mamá realmente no descuidó. Su mamá aceptó esa responsabilidad y su casa era casa de oración. Juan Marcos, si ustedes no saben, era un hijo espiritual del apóstol Pedro. Juan Marcos participó en el primer viaje misionero junto a Pablo y Bernabé. Juan Marcos también tiró la toalla, como todo hijo. Obviamente, a lo mejor, quién sabe, fue una desesperación. Yo no entiendo qué fue, pero sí tiró la toalla. Entonces, no fue un hijo perfecto. Y lo mejor de Juan Marcos es que Juan Marcos no se quedó como un hombre nada más allí, en Hechos 12:12. Su historia, su legado siguió gracias al legado que dejó su mamá. En Colosenses 4:10 dice, también saluda Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlo. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, hey, pues Juan Marcos sigue trabajando. Sí tiró la toalla por ahí porque se desesperó, se inquietó. Pero mira, si ustedes lo ven, si llegan a verlo, recíbanlo, no dejen de recibirlo. Entonces eso me llamó la atención. Marcos se convirtió en un colaborador del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 4:11 dice, el único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho en mi trabajo, así que búscalo y tráelo contigo cuando vengas. Otra vez vuelve a decir Pablo, hey, Juan Marcos me puede ayudar, tráetelo. Pues si allá andas, tráetelo para que me ayude. Entonces Juan Marcos se convirtió en alguien útil para el ministerio, alguien útil para predicar la palabra de Dios. ¿Y ustedes le están dando esa oportunidad a sus hijos? ¿Le están dejando ese ejemplo de que en su casa, si su casa es casa de oración o casa de leer la palabra? Y como les digo, no es de ser religiosos, pero les están dejando esa oportunidad a sus hijos de ser útiles, de convertirse en alguien útil para el reino de Dios, para expandir su palabra. Y si no, es momento que lo podamos hacer. La semana pasada alguien hacía el comentario y me llamó mucho la atención porque le decían, pues que ustedes como maestras de escuela dominical o como maestras de la iglesia, ustedes son las que deberían de estar prendidas y danzando y bailando y haciendo show para que los niños se emocionen, porque es diferente que ustedes lo hagan a que nosotros como papás lo hagamos. Déjame decirte que no es diferente. Los niños van a aprender cómo ser en tu casa. Si tú oras, si tú lees, si tú cantas, si tú danzas, lo van a aprender de ti primero. ¿Cómo quieres que una maestra o un maestro les enseñe lo que tú no les has enseñado? Tú te tienes que poner las pilas. Yo digo, si mi mamá no me hubiera enseñado a orar, ¿quién me iba a enseñar? Si yo no hubiera visto a mi mamá temprano orando o a mi papá, y ustedes conocen a mi papá, es un señor payaso, un señor que te regaña, nomás te ve y ya te está regañando. Entonces yo digo, si mi papá no me hubiera regañado, él cuando leía la Biblia conmigo compartía un versículo y todavía lo hace. Este miércoles pasado vino y él estaba compartiendo un versículo conmigo, ¿verdad? Pero él parecía que me estaba regañando y con el versículo dije, no, papi, pues bájele al tono, porque él se apasiona por lo que está leyendo y no se quiere quedar él nada más con eso, él lo quiere compartir conmigo. John Piper, no descuides esa área de tu vida, esa es una área que solo tú como papá le puedes enseñar a tus hijos. Vamos a ver otro ejemplo que es Timoteo. En Hechos 16:1 dice, Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra.
Allí vivía un joven llamado Timoteo que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Algo que me llamó aquí mucho la atención es de que la mamá de Timoteo era cristiana y el padre era cristiano. No, claramente te está diciendo que el papá no tenía nada que ver con las cosas del Señor. Y aún así, eso no impidió que Timoteo siguiera adelante como un seguidor del Señor. En 2 de Timoteo 1:5 dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. ¿Quiénes fueron las personas que influyeron en la vida de Timoteo? Uno, su abuela Loida, y eso lo vemos. Los abuelos siempre están involucrados porque están involucrados. Y dos, su mamá Eunice. Ahora veo, pues para Eunice hubiera sido, no, pues soy madre soltera, pues casi soy madre soltera, ¿quién me va a ayudar a criar mi hijo? Pero sin embargo, la abuela pues también empuja a la hija, ¿verdad? Hey, ponte las pilas, alguien tiene que influir en la vida de tu hijo. Entonces, no hay excusas. Si tú estás como madre soltera, como padre soltero, levántate y tú conoces al Señor, levántate y habla de tus hijos de eso. Ahí dice que ellos la fe animó primero a su abuela y a su mamá, que esa fe misma te anime a ti, que les has enseñado a tus hijos, a tus nietos en tu hogar. Yo aquí digo que no podemos descuidar la bendición y la responsabilidad que Dios nos ha dado. No hay excusa por la cual no criar a los hijos en la disciplina y regulación mental del Señor. Eso es lo que dice, si tú quieres que tu hijo te obedezca y que tu hijo no te honre, te obedezca, no te grite, haz esto, influye sus vidas. Ahora vamos con los hijos y creo que esto es lo que más me pegó a mí. Yo decía, pues necesito un versículo que hable de los hijos o a ver un ejemplo de los hijos rebeldes o hijos buenos en la Biblia. Hay más hijos rebeldes en la Biblia y hay más versículos para los hijos rebeldes que para los hijos que fueron buenos. En Efesios dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Qué es lo que deben de hacer los hijos? Obedecer en el Señor a sus padres. Y eso yo nunca lo había leído bien, yo había siempre leído, obedece a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí dice, en el Señor, o sea, con Cristo, porque si no, no vas a poder obedecer a tu papá y a tu mamá. Por más santo, por más digno, por más buen hijo que eres, si no estás con el Señor, no lo vas a poder obedecer. En otra versión dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Ustedes son de Cristo. Entonces, ¿de quiénes somos nosotros? De Cristo. Salmo 139, versículo 13 al 16 dice, Dios mío, tú fuiste quien me formaste en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Yo soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces, ¿qué dice? No alcanzo a leer. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en un libro. Si nosotros no sabemos quién es nuestro creador como hijo, nunca vamos a poder honrar a nuestros padres, nunca vamos a poder obedecer. El que nos formó, Dios tomó tiempo para hacer cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si Él lo hizo, si Él invirtió tiempo en nosotros ¿por qué? Porque lo vamos a menospreciar. Ahora hay tanto problema con self-esteem, ¿verdad? Con cómo se ve uno, con las apariencias, con bullying en la escuela. Pero todo esto pasa a raíz de que los hijos no saben que son creación de Dios. Y eso es deber de nosotros también enseñarlo. Y como hijos es deber de nosotros aprender de eso. ¿Cómo vamos a poder estar en unión con el Señor si nosotros no lo conocemos? Y la única manera que vamos a poder estar en unión con el Señor es leyendo su palabra, es orando. El versículo 23 y 24 dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Como hijo, ¿qué pensamientos tienes? Dile a Dios que examine tus pensamientos. Yo digo allí,
si en nosotros hay mentiras, odio, coraje, rencor, si nosotros siempre le queremos estar faltando al respeto a nuestros padres, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en ese fondo de nuestro corazón? Solo Dios te puede examinar. Ni tus padres saben qué es lo que piensas todo el día, pero Dios lo puede hacer. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieras que yo viva. Como hijo, ¿qué dice de nosotros nuestra conducta, nuestros comportamientos en la escuela, en el trabajo? ¿Qué es lo que dice nosotros? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué dicen de Paulina en la escuela, en su hogar primeramente? ¿Qué dicen tus papás? ¿Que eres buen hijo o que eres mal hijo? Yo nada más te invito a de que como hijo debes de examinar qué estás haciendo. Y otro debes de recapacitar y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú me creaste, tú quieres que yo sea el mejor hijo. Si tú tomaste tiempo para hacer cada detalle de mi cuerpo, ¿cómo te puedo yo honrar a ti? Yo digo que si nosotros queremos tener hogares conforme al corazón de Dios o hogares de impacto, ahora en este mundo debemos de seguir estos pasos. Uno, aconseja a tus hijos, así como Mardoqueo, que ellos, aunque se cansen de escucharte, tú sigue aconsejando y aconsejando. Dos, así como Job, llama a tus hijos a celebrar una ceremonia. Yo digo que esas ceremonias jamás se van a olvidar en la cabeza de tus hijos. Siempre va a ser una memoria que ellos traen allí y ellos lo van a compartir con los que vienen. Tres, así como María, Loida y Eunice, no descuides tu legado. Es tu responsabilidad. No seas un padre que descuidó lo que Dios le dio. Todos decimos, ay, los hijos son una bendición. Pero todos decimos, son una bendición, y la responsabilidad y tu legado, ¿qué le vas a dejar tú a esos hijos? Y como tres, te digo, hijo, tú tienes que vivir en unión con el Señor. Tú quieres ser buen hijo, quieres quieres honrar a tu papá y a tu mamá. Primero tienes que saber de quién vienes. Primero debes de saber, Señor, creo que tú eres mi creador. Aquí estoy para lo que necesites. Solo así yo sé que vamos a tener esos hogares de impacto. Al principio les dije que había costado, si quieren ya me pueden ayudar, había costado, tener un hijo en el año 2016 cuesta $245,000 para criarlo. Pero si tú quieres que tu hijo tenga una vida eterna, toma tiempo. Tú no puedes descuidar ese tiempo que Dios te ha dado. 34 minutos a la semana no va a ayudar para que tú siembres en él una vida eterna. Eso es responsabilidad tuya como papá. Y como hijo, conoce quién es tu creador. Lee Salmo 139. Si estás pasando por problemas o si hay algo en ti que necesita, que tú no sabes cómo comportarte o sigues haciendo las mismas cosas, Señor, cambia estos pensamientos a mí. Quiero honrar a mis padres, pero primeramente te quiero honrar a ti.